viajar, pero no sé cómo. Come fly with me, let's fly away. Prepara tu mapa mundi, porque ahora llega un mundo de experiencias. Los licenciados Juli Giana y Edgardo Baigorria nos traen los mejores sitios para disfrutar del turismo responsable, sostenible, de ocio y vacacional para todos los gustos. Tenemos todos los tamaños, en todos los colores. Sí. Lo puedes pagar con ticket canasta, aceptamos tarjeta naranja, verde, azul, violeta, amarilla, platinum, gold, la que quieras. Vos despreocupate. Come fly with me, let's take off in the blue. Pegate porque ahora viene un mundo de experiencias, el mejor segmento de viajes de toda la radiofonía. Nos agrandamos. Y dale nomás, apurate y viajá. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dale, el pasaporte. ¿Qué? No, pero dale, estamos a punto de embarcar. ¿Cómo que lo tenés vencido? Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. ¿Quién sabe qué? Come fly with A me. pasitos de la terminal, mirá, 2 minutos faltan para las 7 de la tarde aquí en Canarias con este precioso sol. No podemos más, el odio, perdón, lo hice mal. Qué preciosidad poder hacer este segmento con Edgardo Jesús Baigorria y esta increíble noticia que consiguió trabajo, Edgardo. Fuerte nuevamente. Gracias. El aplauso, ¿eh? Gracias. Qué emoción, qué emoción. La verdad que estoy emocionado, sí. Se lo merece, se lo merece. Me tiembla un poco el pulso. Pero vamos a lo que nos trae aquí, Muy a lo bien. que nos interesa. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es viajar éticamente, de tener ética al momento de viajar. De tener ética al momento de viajar. Y voy me a gusta. contar dos cuestiones que fueron las que impulsaron este tema de hoy. Sí, claro. Quizás algunos no se acuerdan, pero la primera vez que hablé de viajes en este programa por teléfono, el Sangre terminaba el programa diciendo una frase que me quedó marcada: no sabemos viajar. Eso es lo que pasa. Sí, cosas que se me ocurren licencias poéticas. Ajá. Exactamente, el Sangre decía: lo que pasa es que no sabemos viajar, ¿no? Y esa frase me quedó ahí dando vueltas. Preocupaciones, Y claro. sí, y hace un poco más de una semana, cuando Juli se iba a Barcelona en el aeropuerto de aquí. Juli de es su Tenerife. esposa, ¿no? Sí, Para sí, la gente que no. Perdón, sí, tengo que explicar. Sí, porque es que nuestro compañero se llama Julián. Entonces, Claro, como como fuera Juli la ya gente a digo, hacer yo no Juli, sé a ningún Juli lado. se fue de viaje. ¿Cómo es que se fue de viaje y no está aquí? Juligiana, sí, me refiero a Juligiana, el amor de mi vida, sí. Ay, qué romántico. Ay, está usted de Gracias, aniversario gracias. también hoy. Bueno, Mirá. la acompañaba al aeropuerto y estábamos a punto de despachar su maleta. Y bueno, estábamos haciendo la cola, como todo el mundo. Y de repente pasa que la gente se te empieza a meter adelante de la cola. O sea que, porque estoy viajando y porque tengo mis maletas y me colo, me pongo adelante, no respeto mi espacio. Y ahí me vino, hay que hablar un poco del respeto. Cuando uno viaja, hay que tener cierta ética por las cosas que hace, ¿no? Si no lo hacemos en nuestro lugar de residencia, ¿por qué lo vamos a hacer en otro lado? Y acá me empezaron a dar vuelta un montón de cosas. ¿Deberíamos aprender a viajar? ¿Habría que crear una escuela de viajeros? De decir, vamos a hacer turismo, pero ¿sabemos hacerlo? Entonces, empecé a recordar algunos ejemplos. Esto de las colas es algo que a mí personalmente me indigna. No sé Las filas, hacer sí, filas. Hacer filas. Bueno, obviamente no solo en el aeropuerto, en cualquier ambiente. Uno va al mercado y está para pagar y cuando te diste vuelta de repente se te metió alguien en el medio y decís, Sí, por algo. suerte aquí en Canarias no ocurre tanto como en Península, pero a veces Bueno, puede qué ser. Bueno, qué bueno por eso. Sí, sí. Y después hay cuestiones cuando uno viaja a países que son muy diferentes a lo que uno hace habitualmente. Tiene que tener en cuenta que hay que respetar ciertas normas que son propias de la gente que vive ahí todos los días. Hoy veía un informe bastante triste de lo que sucede en la Costa Brava de la península respecto a el balconing.
¿Saben lo que es? Sí, es Sí, tristísimo. sí, Esa es una sí. práctica totalmente desubicada y además, sígalo, coméntelo. Es una locura, o sea, la gente son extranjeros, no españoles, que viajan y se tiran de los balcones de sus habitaciones a las piscinas que están en el medio del hotel. Y también entre habitaciones, o sea, la gracia es tomarse unas copas de más y hacer la tontería, ¿no? O sea, de gracia me parece... Perdón, una estupidez, una tontería que la hacen solamente porque están de viajes y no respetan a la gente que está trabajando en Es ese verdad. lugar. No tienen ética con ellos mismos ni con nadie. Esos son el tipo de cosas que no se deben hacer, que debemos aprender a no hacer. Otra cosa muy importante es en los países con religión musulmana o religión budista, en los cuales hay cierta ética de vestimenta Es verdad. para entrar a los templos. Sí. Me ha pasado de ver a mucha gente que se enoja porque no le permiten el acceso. Sí, porque a ese desea imponer su propia cultura. Exactamente. Es Hay increíble que tener en cuenta de que uno está en otro lado y que más de una vez hay que agachar la cabeza y reconocer cuáles son las normas. Hay gente que va todos los días a su templo y no quiere por qué encontrarse una persona con bermudas, pantalones cortos o de chanclas. Y, Sí, no, por supuesto, cosas porque que- además son cosas que no tienen que ver. Cosas Es uno que el que no son. visita otra cultura, no la cultura lo que lo visita uno, ¿no es cierto? Exactamente. Luego, algo que estimo que acá mis compañeros de mesa me contarán una experiencia, pasa mucho con los turistas que viajan y que no respetan a la gente que está trabajando en el turismo. Esto lo he vivido yo también en Sí. carne propia. También ocurre lo contrario en alguna ocasión. Sí. Usted dice que hay un trabajador que no respeta a Sí, quien hay está... trabajadores que no respetan al que está como turista. Y sobre todo si no maneja tu misma lengua. Ah, amigo. Sí. ¿A usted le ha pasado Se le sangre? maltrata. Sobre todo ocurre mucho en los colectivos. En los autos, las guaguas, dice usted. Sí, en los colectivos. En los colectivos. Te preguntan por una dirección. Sí. Te preguntan, y vos que estás trabajando y que te toca hacerlo, ¿no eres capaz de decirle con cordialidad dónde queda el sitio que te están preguntando? Y he visto a turistas bajar de la guagua sin ningún tipo de información. No se las dan. Además se les despide como si fueran agua sucia. Una cosa así extraña y sobre todo cuando son mayores. Ajá, mire usted, ¿eh? Ese es un problema de fondo, creo yo, de una planificación de que la gente no tome conciencia de lo importante que puede ser el turismo para la economía de un lugar. No quiere esto decir que es todo. No. De hecho, yo hace El un par de semanas que estoy trabajador. aquí y me he subido a varias guaguas. Y de hecho, me parece muy bien. De hecho, los conductores hablan inglés. Y incluso alguno lo escuché gozar un poco de alemán y indicando a la gente, lo cual me parece muy bien. Pero bueno, sí, siempre hay casos. Pero voy al punto de aquel viajero turista que llega y porque es turista, el otro que es el que está trabajando tiene que hacerle todo porque está todo bien y tal, y le falta el respeto. Eso es algo que se debe aprender, que cuando uno viaja también hay gente que está trabajando para que todo salga bien, para brindar un servicio. Es verdad. Por un sueldo. El que trabaja en turismo normalmente no conoce de sábados y domingos. Es verdad. Es que en realidad no existen los sábados y domingos. Existen 2 días cada 5 que uno libra, con mucha suerte. A veces menos. Hay un dicho que es el que trabaja en turismo, dice, yo trabajo para que vos puedas no trabajar. Exactamente, o sea, para que te puedas tomar esos días de descanso. Dicen también que al igual que los ginecólogos trabajamos donde la gente se divierte, pero... Bueno, eso... creo que... Disculpa, perdón. No, bueno, sí, no, y no también fue. a horas fuera de lo normal, en algunos casos, aquellos que trabajan turno noche en hoteles o Esa fue la versión de... conductores. Eso puede pasar. Pero bien, eso por un lado. Luego, algo muy importante que lo hemos titulado con Juli Giana de Mundo de Experiencias. No es necesario sacarle fotos a todo. Es verdad, esa... Hoy en día cualquier persona sin demasiado conocimiento de fotografía puede adquirir una cámara semiprofesional con un ¿cómo se llama? Zoom. Un zoom, un objetivo muy grande, esas que son pesadas. Sí. Y a veces no es necesario molestar a la persona y ponerle la cámara en la cara mientras está haciendo otras cosas. Un ejemplo que me pasó en un templo
budista en Chiang Mai, el norte de Tailandia. El templo se llama Doi Suthep. Y bueno, había monjes budistas rezando. Y venía gente con sus super cámaras y les ponía el objetivo en la cara. Salí. Yo lo llamo fotocidio. ¡Fotocidio! Patentala que nos llenamos de dinero. Es un fotocidio eso. Es un fotocidio. O sea que hay fotocidas, además. Hay fotocidio. Sí. O sea, quien obtura su máquina... ¿Qué cuánto? Con un zoom, ¿de cuánto estamos hablando? No sé cómo se miden los zoom, digamos un caño 40 largo. centímetros, una cosa así. Ah, no, un poquito más. Bueno, Más o menos. suponte vos, un zoom más o menos de unas características interesantes que se lo pone en el rostro de las personas que va a sacar fotografía. Exactamente. Entonces, es decir, a veces podemos pedir permiso para sacar una foto o sacar la foto respetuosamente de una distancia prudencial o simplemente guardarnos la foto en nuestro disco duro mental, en nuestras neuronas y hay fotos que quedarán en recuerdo para siempre en vez de lastimar a alguien metiéndose en su espacio, ¿no? Hay distancias que uno tiene que respetar o al menos pedir permiso. El Exactamente. tema de la foto es interesante en los museos, en estos sitios donde se ha ido prohibiendo en muchos sitios sacar foto a algunas obras, por tema de conservación más que nada. Bueno, Susana, tu madre sabrá de esto, pero en las cuevas, por ejemplo, en muchísimas cuevas no te dejan sacar fotos por el tema de la luz, por los flash que hacen que se generen algas en las zonas húmedas, cosas de estas. Y la gente, yo he escuchado mucha gente como indignarse. Joder, estoy visitando, perdón, disculpe por la palabrota. Estoy visitando una cueva y está súper bonita y no le puedo sacar fotos. Recuérdelo, lo que está comentando. Recuérdalo y cuéntalo, escríbelo, descríbelo y ya está. Y es un buen recuerdo. La foto no es... Exactamente, a veces no es necesario tener una foto para decir estuve en X lugar, en esta cueva o en este templo, ¿no? Así que mi consejo es cuidado aquel que viaja, que tiene que tener en cuenta un poco a dónde va y qué cosas debe respetar. Por tanto, aquí volvemos a lo de siempre, la educación, la información previa antes de viajar, antes de ir, no es me voy, quizás hay algunas cositas que hay que ver. Lugares. Ahí viene Juan, el director de la radio. Hola, director, saxofonista. Saxofonista, muy bien, nos saluda. Del visto bueno, nos dio la Está bendición bueno. a todos. Él viaja también de vez en cuando. Perfecto. Estamos Espíritu salvados. Santo, bien. Gracias. Dedo hacia arriba. Chao. ¿En qué estaba? No, exacto. Sí, de la información, la educación. Que somos unos incultos. Para visitar unas culturas no tenemos cultura, para visitar otras. Exactamente, a veces sí. A veces es así. Y creo yo que deberíamos preocuparnos un poco más por lo que hacemos cuando viajamos. Entonces, mirar un poquito más, informarnos. No digo saber absolutamente todo, o también dejar espacio a la sorpresa, pero tener ciertas cosas básicas. Si quieren les cuento 2 anécdotas personales que me pasaron a mí por inculto, por simpático y por tener un leve dolor de estómago. Inculto, simpático y leve de Respiró como la tortuga. En primer lugar, me pasó en Tailandia. Hay algo que estaba en un centro comercial pequeño, estos que se llaman 7-Eleven, que están abiertos 24 horas, que puedes conseguir lo que quieras para comer. Un supermercado pequeño, una tienda pequeña, digamos. Exactamente, que tiene la 24 horas. puertita que hace ruido todo el día. Bueno. Con el gatito. Estaba ahí, de repente pasa cerca a mí un niño tailandés que me causó ternura, encanto. Ay, qué lindo niño. Y hice un gesto que podría hacer con cualquier niño, que fue Tocarle la cabeza, cabeza. lo peor que puedes hacer. exactamente. Para los tailandeses, los budistas, la cabeza es lo más sagrado que tienen. Entonces tocarle la cabeza es total una agresión, una falta de respeto, es como que lo estás tratando mal, como que es una basura, algo así. Sí, no, eso es Y cierto. el nene me miró, dio vuelta en sus pasos y se Insultarlo, fue exacto. rápido, no sé. Después que pasó eso, averigué un poco y me di cuenta de lo que había hecho. Sí, señalar con el pie también no se puede. Después las imágenes de No. los, O de sea los que billetes y si el padre de ese niño hubiese estado allí, usted
Se busca un No problema. creo, a ver, mi experiencia con los Los tailandeses- fotosuicidas. Sí, que no son muy violentos, así que no hubiésemos tenido problema, pero en realidad es algo que si van a Tailandia no le toquen la cabeza a nadie, señores. Y otra cosa, el rey, sí, dime, Sí, sangre. pero usted qué recomienda entonces? ¿Hacer un cursito a marcha forzada sobre el país que se va a visitar para no cometer estos No, un errores? cursito sería, todos tenemos acceso a internet hoy en día, dar una miradita por blogs de viajes o por alguna guía, comprar una guía de bolsillo, estas pequeñas, un par de tips como para tener una idea, ver diferentes experiencias, contrastar, que nos tomemos unas horitas de cuando estamos pensando en viajar a algún lado como para saber, sobre todo cuando son lugares muy diferentes. Hay lugares que se sabe que ya sabemos que está todo bien. Usted que quiere ir a China, por ejemplo, estaría bien saber que en muchos lugares de China no hablan nada de inglés, que sería el idioma que uno habla normalmente cuando va de viaje. Por lo tanto, saberse algunas palabritas en chino le podrían venir bien. Pero me lo pone usted más difícil. A mi edad tampoco me voy a poner a estudiar No, chino mandarín. vamos, ¿por A qué esta no? altura. Sangre. Sí, usted puede, sangre. Puede. ¿Por qué no? O por ejemplo, saber cosas de a qué parte de China va a ir, si va a ir a la parte del Tíbet, que es como otra provincia, necesita otro permiso, otro pasaporte, eso lo tiene que saber. No es lo mismo ir a Xi'an, por ejemplo, o la zona limítrofe con Hong Kong. El sangre me está mirando con los ojos abiertos como platos. Que ir al Tíbet, a Lhasa, por ejemplo. Son cosas totalmente diferentes que hay que averiguar antes de ir, ¿no? El tema del visado, pasaporte, eso ya es algo muy, muy importante. Bueno, pero es que yo pienso que tendríamos que tener una inversión de un 50%. O sea, ellos invierten un 50% educando, instruyendo, entendiendo que vos no sabés nada de su cultura, y el otro invierte otro 50% en ser cordial, en parecer que yo no lo sabía, que no me lo leí, pero que sin embargo sí conozco otra cosa completamente Sí, sí. distinta. Mirá, Vos por no ejemplo, tendría por qué saberlo todo. Vos, Sí, vos, sí, es sangre, verdad, te es verdad. confías en que podés decir esto, por ejemplo, mira, esto es un texto en... 我去洗手间，我有一个挤液压。 ¿Cómo te ves? A ver, vamos a escucharlo. No. Subile un poquitito a la línea, así lo repetimos todo, ¿eh? Pero esto es unas palabritas en chino básico para poder viajar a China. 我去洗手间，我有一个挤液压。 A ver, la primera parte es fácil. 我去洗手间，我有一个挤液压。 Huachishi Yochin, esa la sabemos todos. 我去洗手间， Huachishi Yochin. Washishi Shoshi. Yochin. Shoshin. Huachishi Yochin. Washishi Shoshin. Ahí va de nuevo. 我去洗手间，我有一个挤液压。我去洗手， La segunda es la complicada. Woyi, Washishi Shoshin, Woyi, y ahí me quedé. Woyi, Yigorji, Wiya. Sí, Washishi 我去 Shoshin, 洗手间 Shoshin,，我有一 Woyi, 个挤液压。 Ahí está. Woyi, Gochi y ya. A ver, Fabián, vamos. Washishi lo bueno que Shoshin, termina por Woyi, ya. Gochi y ya. Fabián, vamos, su versión de esta palabra, vamos. Lo pongo una vez y usted lo 我 repite. 去洗手间，我有一个挤液压。我是洗手间，我一个挤压。 Bueno, bien, muy bien. A ver, Sí, Edgardo, sí, Edgardo, puede- se lo ponemos y usted lo puede repite. ir, A ver. puede viajar, puede viajar. Ahí va, ¿eh? 我去洗手间，我有一个挤液压。我继续收音，我就继续ya es sangre. Bueno, vamos a conseguir un traductor. Sí, vale. Pasa. Vamos, sangre, se lo Puede pongo viajar, puede y se lo viajar. pongo. De hecho, en Lhasa no le piden pasaporte. Si dice eso, Podemos, dice? podemos saber lo que Sangre, a ver, significa, ustedes que está, a lo se mejor lo- estamos sí, gritando a ver, insultos. Ahí va el chan, ¿eh? 我去洗手间，我有一个挤液压。 Washishi Shoshin, Woyi, Gochi y ya. Muy bien, bien el sangre. Ahí está. Vamos con esa. Por ejemplo, lo que acaba de decir, querido sangre, es: puedo pasar al baño, tengo un apretón. Es una frase Por importante. eso, por eso ¿verdad? Es dice ya. 我 importante, 去 sí, 洗 es 手 verdad. Pues la voy a 间，我 aprender. 有一个挤液压。 Me gustó igual lo del 我 sangre 去 esto del 洗手 50%. 间，我有一个 cada 挤 uno. 液压。 Aunque esta mujer o tiene mucha cultura, es muy cordial, o no tiene un apretón. Porque eso tendría que decirse más como un Más ninja, sufrido, ¿verdad? Impresionante. Muy bien. Seguimos, les cuento otra anécdota, A ver. si me lo permiten. Esto fue en Malasia, en las afueras de Kuala Lumpur, su capital, una zona donde hay muchos musulmanes, y entonces en todos los lugares públicos hay espacios para rezar.
¿Qué pasó? Me pasó lo que al sangre hablando en chino, sí, tenía un apretón. Ajá. Sí. Tenía que ver entonces. Y estaba medio apurado y no tenía un lugar donde ir. Lo primero que encontré fue una gasolinera, una estación de servicio, cargar combustible. Y digo, me metí ahí, había un lugar donde para comer. Y digo, ok, tiene que haber un baño. Sí, por supuesto. Tengo que ir al baño. Y entré rápido, realmente los picantes malayos me habían hecho efecto. Uy. Sí, tal cual. Y metí rápido y vi un cartelito, una puertita, había dos, y identificaba a sexo masculino o femenino. Pero con palabras, ¿no? No, tenía una fotito. O sea, Vale. Pensé como era que no sé, que eran servicios del baño. Y entré rápido, o sea, me mandé, abrí la puerta así rápido, ya me estaba bajando los pantalones cuando empecé a mirar así para todos lados y no había váter, no había inodoro, no había lugar ¿Dónde depositar? donde depositar mi picante. Había una lata. Claro, había una lata empecé de a mirar aceite. para todos lados y digo, ¿dónde estoy? Y claro, había un piso muy correcto, había unas mantitas, un piso de madera. Y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Salí rápido, subiéndome pantalones nuevos. Por suerte no había nadie adentro. Y claro, luego me di cuenta que ese espacio era el espacio para rezar que tenían asignado para la gasolinera. Imagínese usted, no me quieren imaginar. No, Menos no. mal que dijo que no eran violentos. Sí, no, pero la verdad, por suerte rápidamente encontré que unos metros hacia la izquierda estaba el lugar el lugar que me estaba esperando a mí, mi trono, para esa necesidad. Y mientras tanto ahí recapacitaba y pensaba, mientras sudaba, por el calor, lo que me hubiese pasado. O sea, no... Imagínese. Estas son cosas que tienen que pasar por decir, hay que saber que en los países musulmanes, en todos los lugares públicos, hay un espacio para rezar. De ahí la expresión, me cago en Dios, ¿no? Mirá, No sé. mirá. Pudiera Interesante hacerse un reflexión. análisis. Fabián va cerrando la radio. Sí, No, de ahí viene el famoso. Hoy hemos tenido un programa bastante escatológico, de la tortuga hasta ahora. Sí, la no sé. verdad que... No, desde las pirámides. Yo intenté traer cultura y... Sí, desde la pirámide decía Juli que el final Sí. igual se iban. Sí, era musiquita. Muy bien. Otra cosa, otro dato importante, volviendo a Tailandia, el tema de la figura del rey. Sí, ¿están acá, muchachos? Sí, estamos. Nos quedamos- La figura del rey. La figura del rey. Si quieren- Hola. Hola. El rey en Tailandia, la familia real, es muy importante. De hecho, es considerado como el padre de todos los tailandeses. Como si fuese un dios. Como si fuese un... Por tanto, Dios. así como la cabeza es sagrada, los pies y la parte, la planta de los pies es algo como si fuera una basura, algo malo, algo feo, todo lo que se toca con los pies. Ajá. En los billetes de baht, que es la moneda oficial. Amo los bats, me encantan. ¿Sí? Después que te gustan más las rupias. Las rupias también, son mis favoritas las rupias. Tienen la cara del rey, algunos, otros de la reina. Por tanto, si alguna vez van a Tailandia y se les cae un billete y se le ve que se le va volando, No le metas el- no lo pisen, no le metas el- no le pongan el pie, porque ahí sí creo que los tailandeses se podrían enojar muchísimo. Y también si vas a un sitio, a cualquier sitio, que esté un cuadrito del rey o algo, y te reís porque te entras tentado de algo que venías comentándote, y ellos observan o piensan que te estás mofando del rey o de la reina, mandan a llamar a la policía, marche preso. Obviamente primero te cobran una coima, como pasa en todos lados. Sí, sí. Si la agarpaste, te dicen, bueno, te vas a quedar un rato ahí, pues sí, negro, me estaba riendo porque acaban de contarme un chiste de 2 cordobeses geniales, o 2 gomeros, ¿entendés? Y entonces sí, pero sí, si ellos, además, es totalmente subjetivo, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que la tontería hace de que, lamentablemente, y volvemos a la ética como turista, se tomen 2 copas y venga la tontería de a ver si juego con ese hilo fino de mirar al coso y ver qué dice el camarero o el... Es una tontería en realidad, son divertimentos que no hacen. Y sobre todo cuando uno va a países que son tan distintos culturalmente, afortunadamente tan distintos, y que uno piensa que con esa idiosincrasia eurocentista, por decirlo así,
se siente una civilización más avanzada y está totalmente equivocado, porque cada civilización, cada cultura tiene sus reglas, sus normas, sus pautas culturales de convivencia, y vos no por tener euros o por tener dólares o por tener un poder cambiario distinto tenés mayor poder. Y ojo, porque ellos ya lo saben, y muchas veces los mayores problemas que yo he leído, y acá corregime por favor Edgardo, Sí, te corrijo. de los viajes a Tailandia o por lo menos al sudeste asiático, son de personas que se pasan de listos con la especulación de la moneda y terminan en sitios donde les roban, donde los despojan de su pasaporte, los timan, los dejan abandonar en cualquier sitio, y eso es justamente por esta vivada que no nos llevó a ningún lado. O sea, Sí, y va de la mano también con la ética, y es verdad que el sangre me estimula siempre a hacer Gracias, buenos no, 2 comentarios. años, 2 años. Porque él fue el que inició esto allá hace más de un año y... Pues sí, y hace más de un año que venís pensando. sí, en esa frase del sangre me quedo. Y también él es el que dice de esto del 50 y 50, ¿no? El 50% de el patrocinador, digamos, el anfitrión, y del que viaja. Pero está bien, yo creo que tenemos que tener un poco más de ética y que tendría que enseñarse, no sé si en las escuelas, en la casa, eso ya es un problema más filosófico que no sabemos de dónde nace, esto de viajar y respetar al prójimo, tanto dentro como Yo creo que es fuera. educación, es pura educación. Eso lo deberían hacer los padres. O sea, es la educación de que un padre tiene que enseñarle a su hijo que vaya donde vaya, primero no está en su casa, o sea que hay que respetar las reglas de los que viven ahí, ¿no? Ya sea en otro país, en la casa del vecino o en el patio del colegio. No estás en tu casa y las reglas son distintas. Y eso solo los padres lo pueden enseñar. Y bueno, los maestros de escuela en el caso de la escuela, pero... O sea, más allá de esto, no podemos enseñarle a la gente a comportarse bien. Sí, en realidad es algo que se está empezando a discutir mucho. El viajar va de la mano con la educación también. Además de que uno aprende cuando viaja, los que son anfitriones y reciben viajeros, turistas, también aprenden algunas cosas, incorporan, cambian, y qué bueno que desde chicos puedan saber, además de la historia, la geografía y la cultura, saber que hay que respetar. Hay cosas muy bonitas que se aprenden y se ven así. En un espacio público en Tailandia, por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana, si no me equivoco, suena el himno de Tailandia en todos los espacios públicos. Y toda la gente se queda quieta, esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo. Y el turista tiene que aprender eso y verlo. Si ve que todos se paran, quédate quieto. O sea, no te pongas a correr o le hagas caritas adelante al que está quieto. Sí, Esas son Sí, tonterías pero que... ahí hay Yo una, me ahí hay digo una que re- sí, es quería hacer verdad. una reflexión que es curiosa, que es porque, por ejemplo, en Inglaterra, cuando uno se queda en el mismo tipo de civilización, por ejemplo, uno va a Inglaterra, al Reino Unido, y los guardias de Buckingham, ¿no? Exacto. Que están ahí... Están parados haciendo su parados, trabajo. haciendo su trabajo, y todo el mundo los intenta molestar. Sí. En Inglaterra no está mal visto hacer eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho siempre, todo el mundo lo hace, que se mantiene la tradición esta de los guardias que son inmóviles completamente, pero porque primero trae dinero, ¿no? Al final es una curiosidad divertido. Sí. turística como otra. Sin Pero quiero mover. decir que estando en el mismo tipo de civilización que es la occidental, la nuestra, son cosas que no chocan porque tenemos el mismo sentido del humor a lo mejor, o porque, Puede ser, sí. porque sabemos lo que viene atrás, lo que trae esta tradición un poco. Un dato para el sangre muy importante cuando vaya a China, además del idioma y tal. En China, que se come con los palitos. ¿Sí? Cuando te sirven la comida y te dan los palitos, nunca te pongas a jugar como una batería y todo eso, porque está tomado como muy mala educación respecto a la comida. Respetar la comida es algo muy importante para ellos. Y los palitos son la forma en que le vas a comer. O sea, nada de batería, No, me ni recuerda tampoco Qué lástima. agarrar los palitos y clavarlos en el arroz, o clavarlos así y dejarlos ahí, hacer ese tipo de efecto. banderillero! ¡Ole! Ahora, no, eso no es mi preocupación. Es que si yo no quisiera palito, por ejemplo, bueno, si yo en las estoy zonas tan sí, occidentalizado, sí, Si vas y no comes con palito. bueno, te lo pueden dar, lo pedís y sí. te También dan, te pierdes dan un la mitad de la tenedor y- experiencia, No, en eso no, yo no palito, me da para comer con sangre. palito. no, sí, y en Es las la zonas mitad más de la mitad turísticas del además, sabor del siempre hay arroz, un tenedor está. para el turista y se les da, y en otras zonas la gente entiende de que no sabes comer con palitos y te consigue un tenedor, una cuchara. De hecho, China es donde más se come con palitos. Otros países del sureste asiático no tanto. En Tailandia, por ejemplo, nunca te van a dar un cuchillo porque no hay nada para cortar con la comida. Siempre te dan cuchara y tenedor. Con eso te alcanza. No usan palitos tampoco en Tailandia, no es originario de ahí.
¿No usan palito en O sea, los que usan es porque van a comer a un chino. A ver, lo que comentaba de los palitos me recuerda un tema que para los que trabajen con personas de estas culturas, yo sé que es cierto con los japoneses y con los chinos, las demás culturas, no sé, tailandeses, etcétera, no sé, pero haciendo negocios, el tema de la tarjeta de visita, que es un tema muy importante para ellos cuando uno hace negocios. Si algún día tienen que hacer negocio con un japonés o con un chino, que les den su tarjeta de visita, se recibe, se lee completamente, o sea, hay que mostrar que le está uno prestando atención a la tarjeta de visita de la persona, leyendo el cargo, etcétera, y siempre guardarla en el bolsillo interior de la camisa o de la chaqueta, nunca en los del pantalón, porque es una ofensa tremenda guardar la tarjeta cerca del... Yo lo que estoy sacando hoy de esta conversación, que puedo decir, Edgardo, que se me están quitando las ganas de viajar, porque digo, no desconoce tantas cosas, y yo voy y no me pongo la tarjeta donde va, igual me dan unos azotes, y yo digo, pero ¿por qué yo se he pagado un billete para conocer una cultura? No, la gente no se tiene que asustar. Y todo el mundo se ofende porque le toco la cabeza, porque le doy una mano, porque le doy un abrazo. No, pero fuiste... Claro, pero pensémoslo de otro lado. A mí me ha pasado de turistas europeos que han ido a Argentina, cuando vivían en Argentina, que creían que el decir sudaca era algo amigable, por ejemplo. O sea que también pasa, no solamente, no hace falta irnos tan lejos. Y, sudaca, hay que explicarles que no está bien visto y no es algo amable ni estamos agradecidos cuando nos llaman despectivamente de esa forma. A mí ¿no? me encanta. A cualquier sudamericano, vamos, porque eso es un raro, pero... Yo uso sudaquita, no es más amable, ¿no? No, me gusta. No, Porque a me ver, gusta lo del quizás en cierto diminutivo, contexto, yo no me siento muy bien. pero Sí, decirlo así... es como el boludo y el pelotudo. Todos me dicen, ¿qué significa? Porque ahora que se puso de moda. El boludo y el pelotudo depende. Si yo me decís, che, boludo, boludo. Pero yo sí, boludo, ¿entendés cómo ¿vieron? ¿Notaron la diferencia? Sí, de entonación. Depende de la entonación. Es Vos lo curioso, no, sentís pero es en el curioso corazón. Sí. Y cuando ocurre, otra pregunta, porque Sí. fíjate que estamos hablando, porque claro, esto es una sección, un segmento de viaje, pero ¿qué ocurre cuando te vas a ese país a vivir? Pues ahí buena esa- pre- esa- buena ¿Sabés qué pregunta, podrías eh? hacer para tener la respuesta? ¿Viste Casarte Frank con de la una Jungla? china. No, Frank de la Jungla, que emite el programa, él se casó con una tailandesa. Es verdad. De hecho, y tiene niños que tienen etnia, que tienen muchos rasgos étnicos Sí. de la cultura tailandesa y la forma de vida. Y bueno, él porque además tiene una forma de vida muy particular. Pero ya te das cuenta cómo muchas comodidades que se tienen de este lado del viejo mundo en Tailandia son totalmente distintas y él se ha ido adaptando, cosa que el equipo de producción no. Con lo cual también juega un poco con el equipo de producción y él, no es por hacerle publicidad a su programa, pero sí uno se puede ver como una persona que ha ido, se ha adaptado, y otras personas que están ahí por cumplir una labor que es filmar el programa y están como totalmente incómodos por esto, por aquello, por pin, que pan, ¿no? Es un Eso tiene que ver con las necesidades cuando uno migra. Ya entraríamos en el tema de la migración Sí. y cómo uno se tiene que adaptar a ciertas cosas, poner de la parte suya y normalmente cuando sean estos casos son parejas multiculturales, ¿eh? Como el caso de Frank de la Jungla. Exactamente. Sí. Que en realidad... O cuando una cultura de estas de repente deciden venirse a vivir a Occidente y traen su manera de vestir, su forma. Ahí es donde es más complicado. Y donde aquí sí. donde hay siempre una doble moral, ¿no? En este tipo de asuntos, tanto en el turismo como en el hecho de emigrar, de cambiar de lugar de vida, ¿no? Yo lo veo siempre un poco chocante y bueno, yo creo que el principio del racismo empieza ahí y es en la incapacidad de la gente a adaptarse al sitio donde decide vivir. Yo, por tomar solo mi ejemplo, no me imaginaba cuando llegué a vivir aquí a Canarias, vivir al estilo de mi país. O sea, no podía esperar las mismas cosas, ni vivir en una comunidad cerrada de personas que vienen del mismo sitio que yo, con los mismos horarios, con las mismas necesidades, yo qué sé, culinarias o lo que sea. No le puedo reprochar al país en el que vengo a instalarme a vivir el no tener algunas dietas y bueno, de hecho yo personalmente hago muchos esfuerzos para no reírme de algunas cosas que me hacen gracia de la cultura de aquí, que obviamente uno, dependiendo con quién puede, ¿no? Pero intento no reírme con personas de aquí, de cosas de la cultura de aquí que me hacen, que pueden llegar a hacer gracia o chocar o cualquier cosa, porque al fin y al cabo, si yo he decidido vivir aquí, he decidido por los pros y por los contras. No puedo venir aquí a buscar el sol, a buscar el buen clima y
y denigrar, sí, no sé, rechazar algunas partes de la cultura, es un conjunto, ¿no? Sí, de hecho ahí también hemos subido, vamos a recapitular, rebobinemos un poco, a ver. Bien, estuvimos hablando de lo que es la ética a la hora de viajar. Luego pasamos un poquitito a lo que es la interacción de quien decide viajar para insertarse en un nuevo contexto social, o sea, el que va a emigrar, quien emigra. En nuestro Facebook, que es así de fácil radio, lo buscas tranquilísimo, tenemos una entrevistita que hicimos a una compañera que es de Ucrania, de St. Paul, que es una ciudad ucraniana, donde ella contaba también un poco lo que significa, porque la interculturalidad, siempre terminamos hablando un poquitito de lo mismo, es aceptación entre mínimos y máximos de tolerancia entre dos culturas distintas. A partir del punto de vista de quién viaja, por ejemplo, hay un dato que me encantó, que vos hablabas de lo que eran las personas que te ponen la cámara fotográfica, el trípode te lo meten en la nariz, ¿entendés? Como si fuese que... Además, uno tiene que, a la hora de obturar una fotografía como turista, tiene que valorar si realmente qué es más importante, o sea, o qué es lo más éticamente correcto. Que yo, por ejemplo, corte un momento sagrado, gracias. El fotocidio. Por favor, gracias. Después, famoso por favor, fotocidio. por favor. Ay. Entonces, ¿qué más importante? Que yo tenga un recuerdo, una fotografía estropeando, porque hay bailes y danzas tradicionales también, que nunca falta el que se mete en el medio para tener una foto y decir, gracias flaco, acabas de estropear este momento único, también en lo que son las ceremonias, las procesiones, etcétera, etcétera. En los pueblos originarios, mi caso en particular, los pueblos mapuches, se cansaron porque venía la gente, les sacaba fotos. Para ellos, que les saquen una foto es que les quitan porciones de su alma. Que les quiten que les saquen que les tiren una fotografía, les quitan su alma, porque es su imagen lo que ellos ponderan como alma. Entonces, imagínate, venían los turistas o venían investigadores que ya están cansados hasta el jopo, que vienen de todas las universidades, no solamente de Argentina, de cualquier parte del mundo. Venimos a estudiar la cultura mapuche. Entonces los vuelven locos, le piden que hacen, que van, que se meten, que se estudian. Y después, o sea, ya están cansados. O sea, uno tiene que saber que si acepta hacer un viaje, si vas a reventarte, bueno, elegí destinos de reviente, que son los no destinos que hablamos en un momento. Esos destinos que te metes en un hotel, en una piscina, y que puede pasar que estés acá en Canarias o que estés en Ibiza o que estés en el medio de Centroamérica. En cualquier lado va a ser una piscina con bebidas de calidad blanca, donde te vas a embriagar, te vas a agarrar un alto, qué sé yo, y harás las estupideces que quieras. Pero cuando vas a destinos que son de otras culturas, que tienen otro tipo de oferta de ocio y tiempo libre, tenés que tener en cuenta de que tenés que informarte mínimamente de las pautas, de los valores, de los patrones, de la moneda, del lenguaje, como dice Edgardo. El lenguaje es el primer transmisor de cultura. El lenguaje es lo que caracteriza las etnias y lo que hace más fuerte las culturas. No fue casual que cuando tomaron los españoles a la conquista con Tupac Amaru, lo primero que hicieron fue prohibir el quechua, por ejemplo, porque el lenguaje es un transmisor de cultura. Lo primero que uno tiene que hacer es ver, aprender el gracias, por ejemplo, el buenos días, que eso se agradece. Eso, sinceramente, en cualquier parte del mundo vos llegás y no es tu idioma, o te castañeteas así un inglés mal chapuzado, pero le decís hola y gracias, y te puedo asegurar que ya salvaste la conversación. Y por favor. Y no cuesta nada. El Kapunkakap, esto por ejemplo en el caso del tailandés. el Bajasa. Exactamente. Que no cuesta nada, porque eso es... A ver, nos aprendemos tantas taradeces en la vida. Aprendete por lo menos esas 2, 3 cositas que vas a quedar bien. Siusplau. Bueno, en Cataluña. Merci beaucoup. Trencat Ports. Merci beaucoup en francés, mirá vos. Dankeschön, bitteschön. Bitteschön. Quitos en finlandés. En finés. En finés, exactamente. Quitos. Muncamera, mina pujun suomea, que significa yo hablo finlandés y todos los finlandeses se me venían al humo. ¿Entendés? Y yo decía, no, sorry. No, sorry. Quitos. Claro, y dije se me venían al humo, fíjate vos. Después vamos a explicar en el diccionario. Bueno, estimados amigos, ha sido un bloque enriquecedor. Muchísimo. Muy interesante. Muy sinceramente. No, el tema es que podríamos hacer programas de 7 horas hablando de interculturalidad. Quiero hacer un pequeño agradecimiento. El dato de China, porque nosotros no estuvimos en China, vale aclararlo, pero este dato me lo dio un amigo de Barcelona, Daniel Murillo, de Backpack Traveler, es su página web, su blog, que él sí estuvo en China y me dio estos datos de los palitos. Backpack Traveler, de hecho, Backpackers son lo que se llama en inglés mochileros. lo que sería el mochilero. Y después tenés los backpackers, que son los lugares donde los mochileros suelen pernoctar, que son lugares, bueno, corregimos bien, son accesibles, digamos, baratos, o sea que también para esos trips que habíamos dicho, los backpackers, si vas a destinos ingleses, sobre todo el Commonwealth, como es Australia o Nueva Zelanda, los backpackers son los más económicos y bueno, ya tenés un lugarcito más. Y estos de backpack... De Backpack sí, Traveler. esto se consiguen en todos lados, que eso me interesa, porque claro, uno no tiene un dinero
Sí, no, bueno, como poco aprenderme eso, pero fíjate que me interesan también sitios que sean así muy baratos para quedarte y para ¿Usted comer. viaja solo, Sangre? Suelo. Suelo, o sea, duermen en el suelo, a la intemperie. Sí, capaz que abría la puerta y me acostaba ahí, en ese espacio que ¿Cuántas veces habremos amanecido en la playa, con no? el cuarto de baño. Sí, pero me gustaría. Pero si viajo acompañado, pues. Porque el tema del alojamiento siempre cuando uno viaja de a dos es más barato porque que uno viaje de a uno. Siempre al viajar de a dos se puede compartir. Imagínense una misma habitación, la pueden ocupar 2 personas o una. Si la ocupan 2, termina siendo más barato. Así que le recomiendo viajar acompañado, Sangre. Lo intentaré a partir de ahora. Muy bien. Sí, me pondré en eso. Y alguna golfista encontrará. Seguro. Bueno, con esta... Ya dije que sea Cádiz. No, ya dije que no como con palito. No. Bueno, tras estas reflexiones, este hermoso bloque de turismo, vamos a pasar a seguir escuchando a la Mississippi Blues Band, y enseguida venimos con la recta final, que es el bloque de la madre. Gracias y quédate ahí, que hay más así de fácil.